Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a esta nueva sesión donde se explicará el proceso de implementación de un sistema de comercio electrónico simplificado. El diagrama de clases que se muestra a la derecha representa el modelo en mención. Es un modelo de 4 clases. La clase cliente, que representa a la persona que realizará la compra y por tanto hará uso del carrito de compras. Las clases carrito de compras y item, que son la representación virtual de una orden de compra, donde la clase carrito de compras representa las características específicas de la orden, mientras que la clase item representa los detalles sobre los productos que serán incluidos en la orden al momento de realizar la compra. Finalmente tenemos la clase producto, que incluye las características propias de cada producto. Como se menciona, este es un modelo simplificado. En el caso de la clase carritos de compra, podemos incluir otros métodos de tipo get. Por ejemplo, en vez de tener un solo método getItem, que obtiene items por su posición, podríamos incluir otros get para obtener datos con otros tipos de criterio. El objetivo de este ejemplo es ilustrar de forma sencilla cómo a partir de un diagrama de clases podemos implementarlo usando el lenguaje Python. El ambiente de desarrollo que se utilizará para este ejemplo es Google Colab, por lo que es requisito estar familiarizado con esta herramienta. A continuación, procederemos a realizar la implementación. Para iniciar la implementación, deberá elegirse el orden de desarrollo de las clases. El criterio es elegir primero aquellas clases que tengan la menor dependencia posible. Un elemento que podemos tomar en cuenta para la selección de las clases con menor dependencia es identificar aquellas clases que no tengan relaciones que se inicien a partir de ella. Por ejemplo, es el caso de la clase producto. En el diagrama que vemos, no tiene ninguna relación que se inicie a partir de ella. Vemos que hay una relación, pero esta relación llega al producto, no se inicia desde ella. Luego de ello, continuar con aquellas clases que dependan de estas, y así sucesivamente hasta incluir todas las clases. Para nuestro ejemplo, empezaríamos por la clase producto. Luego continuaríamos con la clase item, que depende de esta clase, y luego con la clase carrito de compras y finalmente la clase cliente. El proceso de codificación en Google Colab requiere que tengamos inicialmente una barra de texto seguido por una barra de código. Para nuestro ejemplo, observamos que estas barras ya han sido descritas. La barra de texto incluye el texto clase producto que va a describir el código que vamos a escribir a continuación. Vamos a comenzar escribiendo la primera clase. Para ello comenzaremos a digitar el código en la sección de barra de código. Empezaremos por la cabecera de la clase, que es la clase producto, la cual debe incluir al final los dos puntitos. Y luego continuaremos con el constructor y los demás métodos. Empezaremos inicialmente con el constructor. Debemos recordar que el constructor se inicia primero con dos líneas bajas o underscores, la palabra init, seguido por otras dos líneas bajas, y la sección de parámetros que se describe por los paréntesis y que incluye inicialmente un parámetro que es obligatorio para todos los métodos de una clase, que es el parámetro self, seguido por el resto de parámetros. Para nuestro caso, que es la clase producto,
incluiremos dos parámetros adicionales. Un parámetro, primer parámetro que represente el nombre, y lo iniciaremos con su tipo, que en este caso es string, str, es el tipo en el caso de Python, seguido por el siguiente parámetro, que es el parámetro precio, que es del tipo float. Y finalizamos la cabecera del constructor con los dos puntitos. Luego de ello, incluiremos la iniciación de los atributos de esta clase, escribiendo dos líneas para ambos atributos. Haremos una pequeña corrección. Aquí he colocado preci, debía decir precio. ¿Ok? Procederemos, por lo tanto, a iniciar los atributos. Para ello, escribiremos la palabra self, seguido por el nombre del atributo. El primer atributo es el atributo nombre, y le asignaremos el valor del parámetro nombre, y seguimos con el siguiente atributo, el atributo precio, y le asignamos el parámetro precio. Una vez que hayamos terminado con este constructor, continuaremos con los siguientes métodos. Para ello siempre separaremos cada método por un espacio en blanco y conservaremos adecuadamente el indentado. Si no, también ahí el constructor está indentado a dos espacios respecto a la posición de la palabra clase, ¿no? Voy a mostrarles aquí. Si ustedes ven aquí, estoy señalando, tiene dos espacios de separación. Por lo tanto, todos los métodos deben tener dos espacios de separación para iniciar. ¿Correcto? El siguiente método va a ser el método que se menciona en el diagrama, es el método getNombre. Lo definimos de forma similar al método constructor, escribiendo primero la palabra def, seguido por el nombre del constructor. El nombre del método. En este caso sería el método nombre. Colocamos la sección de parámetros. No nos olvidemos que siempre tenemos que incluir como parámetro obligatorio el parámetro self. En el caso del get, no tiene parámetros adicionales, solamente el set, que es un parámetro obligatorio, seguido por los dos puntos. Una vez que hayamos definido la cabecera del método getNombre, escribimos el cuerpo o las instrucciones que incluyen este método de la siguiente forma. Colocamos la palabra return, que significa que este método va a retornar un valor, seguido por la palabra self, el punto y el nombre del atributo que vamos a retornar. Continuamos así con los demás métodos, siempre teniendo cuidado con el indentado. Fíjense que yo separo dos espacios respecto a la posición vertical de la palabra clase. Todas las funciones deben estar en esa posición, indentado a dos espacios respecto a la palabra clase en forma vertical. Y escribimos los métodos. Voy a continuar con el siguiente método. El siguiente método es el método precio, que incluye siempre el parámetro self. No tiene otro parámetro adicional. Y escribimos de forma similar al anterior método la palabra return, seguido por la palabra self y seguido por el método, el atributo precio. Luego continuamos con los siguientes métodos. En este caso, estos métodos son del tipo set. Al ser métodos del tipo set, estos métodos requieren un parámetro adicional al self. Por lo tanto, al momento de escribir la cabecera de un método set, tenemos que incluir no solamente el atributo self, sino el atributo value también. Lo hacemos de esta forma. Palabra set, el nombre del método, coincide con el nombre del atributo, seguido por la palabra self, y luego el parámetro value.
Escribimos los dos puntitos, no nos olvidemos de ello. Y lo que hacemos es, vamos a tomar el valor o el parámetro value, lo vamos a utilizar para actualizar el contenido del atributo nombre en este caso. Para ello escribimos igual la palabra cell, seguido por un punto, el nombre del atributo, y luego le asignamos el valor del parámetro. Esto mismo lo hacemos para el caso de el método set de precio. Como verán, es un proceso bastante mecánico, sencillo. Tienen que realizar mucho código. Lo pueden hacer así de forma continua. Hacemos lo mismo. Pedimos precio y le asignamos el valor del parámetro value. Ok, de esta forma hemos acabado con la clase producto y continuamos con la siguiente clase. Para ello hacemos lo siguiente. Nos ubicamos en la parte inferior de la barra de código. La barra de código usualmente son las barras plomas. Me ubico en la parte inferior y ahí van a aparecer dos botones, el botón código y el botón texto. Entonces presionamos el botón texto y escribimos un texto que nos ayude a describir cuál es la clase que vamos a escribir a continuación. En este caso, como se mencionó anteriormente, la siguiente clase que vamos a desarrollar es la clase item. Escribimos un texto que nos ayude. Podemos escribir algo mucho más descriptivo, pero solamente como práctica vamos a escribir el nombre de la clase. ¿Okay? Podemos escribir mucho mayor cantidad de información para cuál es el objetivo de esta clase, otro tipo de información que sea útil. Pero para nuestro caso vamos a escribir solamente la palabra clase item. Seguido de esto vamos a agregar una nueva barra, la barra de código. Presionamos el botón código y va a aparecer en la parte inferior de esta barra de texto una barra de código. Y procedemos igual que en el caso de la clase producto, ¿no? Vamos a hacerlo, por lo tanto escribimos class item, dos puntos, y de igual forma comenzamos por definir el constructor. El constructor es un método que tiene un nombre especial, dos líneas bajas, la palabra init, dos líneas bajas al final, y el paréntesis para colocar la sección de parámetros. Siempre colocamos como primer parámetro la palabra self, seguido por dos o tres, dependiendo del caso, la cantidad de parámetros que requeramos. En este caso, para el caso de item, requerimos dos parámetros. El parámetro producto y el parámetro cantidad. Para ello, lo definimos de esta forma. Colocamos la palabra P, haciendo referencia a que es un parámetro, y la palabra producto, refiriendo que vamos a agregar un producto. Le asignamos un valor. En este caso, le vamos a agregar una clase de tipo producto. Por lo tanto, escribimos con letra mayúscula, porque la clase se ha definido de esa forma, la palabra producto, seguido por los dos paréntesis. Damos coma y agregamos el siguiente parámetro. El siguiente parámetro es un parámetro que representa la cantidad de productos que vamos a ingresar. Le vamos a denominar P cantidad y le asignamos un valor del tipo float. ¿Correcto? No nos olvidemos de agregar al final de esta línea, ya estamos acabando, ya nos salimos de la sección de parámetros, al final de esta sección, los dos puntos. Y en la línea 3 escribimos las instrucciones que deben ser incluidas en este constructor. Para ello, vamos a iniciar los atributos de esta forma. Escribimos la palabra self, seguido por producto, el primer atributo, y le asignamos el parámetro producto. Hacemos lo mismo con cantidad. Self.cantidad y le asignamos el parámetro cantidad. Una vez que hayamos hecho esto,
ya hemos terminado con el constructor, procedemos con los siguientes métodos. De igual forma, tengamos cuidado con el indentado. Recuerden que los métodos están dos espacios indentados con respecto a la posición vertical de la palabra class. Entonces, a la misma altura, colocamos el siguiente método. Siempre verán que dejamos un espacio entre cada método. Eso lo hacemos para tener mayor claridad al definir cada uno de los métodos. Y procedemos en este caso. Tenemos que definir 4 métodos adicionales. El método getProducto, que no tiene parámetros, pero siempre tiene que ver obligatoriamente colocado el parámetro self, seguido por los 2 puntos, y colocamos la palabra return. Acuérdense que los métodos get retornan o se obtienen los valores del atributo que se menciona ahí. En este caso es el atributo producto. Y para ello, para llegar al atributo producto, escribimos la palabra self, punto seguido de la palabra producto. Y lo mismo hacemos con el caso de el atributo cantidad. Colocamos así, palabra self, seguido por los 2 puntos. No nos olvidemos los 2 puntos al final. Escribimos return self.cantidad. ¿Okay? Sugerencia, traten de ser bastante cuidadosos al escribir el código, porque luego va a ser mucho más difícil encontrar errores. ¿Okay? Entonces, es mejor ser bastante cauto y cuidadoso al escribir cada línea de código. En el caso de que hubiesen más de una persona codificando, una persona se puede dedicar a verificar lo que está escribiendo la otra, asegurándose que lo esté coescribiendo correctamente. ¿Okay? Lo importante es, como les menciono, tratar de cometer la menor cantidad de errores al momento de codificar. Esto nos va a ayudar a que el código esté bastante limpio y sea fácil de encontrar un error si es que este apareciera. Ok, continuamos con el siguiente método. El siguiente método es el método set. De igual forma, producto, paréntesis, colocamos la palabra cell, seguido de la palabra value, 2 puntos, y así procedemos a hacerlo de forma continua. Voy a detener por un momento el video y dentro de un momento vamos a ver la continuación. Ustedes continúan escribiendo y comparamos luego de esta pausa su código con el código que yo haya escrito. Ok, retornamos al código. Aquí he implementado ya los métodos completos de la clase item y ya tenemos la clase producto y la clase item completadas. Algo que les recomiendo es de que una vez que hayan acabado la clase, antes de iniciar la siguiente clase, es mejor ejecutar la clase para asegurarnos que no haya ningún error. Para ello, se ubican en la barra correspondiente, por ejemplo en la clase producto, y presionan este botón para verificar si todo está correcto. Al momento de ejecutar, se va a tomar su tiempo en la ejecución. Esperemos que no se demore mucho. Vamos a dar su tiempo. Y si todo se ha ejecutado correctamente, va a aparecer un check a la izquierda de la barra de código. Eso significa que este código está sintácticamente correcto. Sintácticamente pueden haber errores de otro tipo. En este caso no va a haber, pero hay situaciones en las cuales pueden ocurrir errores lógicos. Acá no hay ningún error lógico. Podría ocurrir un error lógico, por ejemplo, si yo por error, en vez de haber puesto un sec precio, ponía nuevamente el sec nombre aquí en la línea 16. ¿No? Es un error lógico. No va a haber ningún error, no se va a mostrar un error en el código, o sea, cuando presione esto va a funcionar. Si yo coloco, por ejemplo, acá, como le menciono, la palabra nombre, ambos son nombre, pero el segundo es incorrecto, el 16, la línea 16 es incorrecta. Si yo lo ejecuto,
va a funcionar. Va a salirme el símbolo de check, pero esto está incorrecto porque esto no es lo que quiero hacer en este set. Lo que quiero actualizar es el precio. Por lo tanto, lo único que nos asegura esta validación o esta ejecución es de que el código funciona sintácticamente correcto. Pero lógicamente puede haber errores. ¿Okay? Acá yo estoy verificando que todo está correcto. Igual hago para el siguiente objeto o la siguiente clase, disculpen. Hago lo mismo. Presiono la acción de ejecución y se ejecuta y se procede a ejecutar. ¿Ok? Luego de ello, procedemos con la tercera clase. Para ello ya he escrito la línea de descripción, no hay que, ustedes procederían a escribirla, no la voy a explicar nuevamente, y comenzaríamos a describir la tercera clase, la clase carrito de compras. El nombre parece que fuera plural, pero el nombre es singular porque es un solo carrito de varias compras, es carrito, el término es singular. Siempre hay que tratar de mantener de forma singular los nombres de las clases, ¿no? Por lo tanto, producto está escrito en forma singular, item está escrito en forma singular y carrito de compras, aunque suene plural, es el carrito, por lo tanto es singular y cliente es también singular. ¿Okay? Procederemos, por lo tanto, a describir el carrito de compras. Para ello, escribiremos, igual que en el caso anterior, lo mismo. La palabra class, el nombre de la clase. Continuaré escribiéndolo y luego procederé, voy a detener el video nuevamente y procederé a escribirlo y luego de terminar de escribirlo lo compararemos para verificar si es igual lo que hemos escrito. Aunque voy a tratar de escribirlo mejor directamente porque en el caso de carrito de compras tiene una particularidad a diferencia de item y producto, que es de que contiene un conjunto de items. Entonces, ¿cómo represento al conjunto de items en el caso de un carrito de compras? Procederemos a realizar. Vamos a crear lo siguiente. Procederemos primero con el constructor. Underline, dos veces el underline. La palabra init, dos veces el underline. La sección de parámetros, el cell, seguido de el nombre de el parámetro. Acá no vamos a colocar ningún parámetro porque los ítems los vamos a colocar posteriormente. No es como en el caso de aquí que los colocamos al inicio, sino lo vamos a agregar dentro del carrito de compras a través del método addItem, ¿correcto? Lo que sí haremos es completar esa sección de la definición de la cabecera del constructor init, colocando los dos puntitos al final, pero sí iniciaremos el atributo. No lo colocaremos dentro de la cabecera, pero sí lo iniciaremos de esta forma, colocando la palabra cell, seguido por el nombre del atributo que se llama items, y lo iniciaremos de la siguiente forma, asignándole a él dos brackets. ¿Okay? Esto significa que va a ser un conjunto de items, no va a ser uno, sino van a ser varios. Esto representa una colección, voy a colocar acá un comentario, colección de items. ¿Ok? En esta colección de items en Python se conoce como lista. O sea, su nombre real en el caso de Python es una lista de items. Y esta lista está vacía. Mientras no tenga ningún valor aquí entre los brackets, estamos considerando que esta lista es vacía. ¿Ok? En otros lenguajes, a esta colección de ítems se le conoce como arreglo, vector, lista, como en este caso de acá, o puede tomar diferentes nombres. Pero en nuestro caso se va a hacer una lista de ítems.
Una vez que hayamos definido el constructor, como ven, este constructor solamente tiene parámetros self, seguimos con los demás métodos. Empezamos por el siguiente método, que es el método addItem. Este tiene 3 parámetros. Tiene parámetro self, que es por defecto, seguido por los parámetros value, ¿correcto? Seguido por el parámetro cantidad. Y luego por los 2 puntos. Python no nos exige, a diferencia de otros lenguajes, que definamos el tipo. Él lo va a deducir posteriormente. ¿Ok? Entonces solamente hay que colocar el nombre de los parámetros. Value para el segundo parámetro, que es un producto, y cantidad, que es el tercer parámetro para definir la cantidad de productos que voy a incluir en cada ítem. Luego de ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo la palabra self, seguido por punto, el atributo items, y en el atributo items vamos a utilizar un método que se llama el método append, ¿correcto? Él identifica que es append porque es una lista. Y lo que vamos a agregar acá es un producto, ¿ok? ¿Cómo agregamos un producto? Lo agregamos de la siguiente forma. Producto, disculpen, agregamos, en este caso un ítem, agregamos un ítem, disculpen, acá hay algo que me estoy olvidando. Tengo que definir un ítem primero, lo coloco así, un ítem, lo vamos a llamar IT para no diferenciarlo, o ítem en minúscula, voy a colocar así IT, y este va a ser un objeto del tipo item. Este item va a tener 2 elementos. Va a tener un producto que es value y va a tener una cantidad que es cantidad, ¿no? El parámetro es cantidad, ¿correcto? Para ser un poco más coherentes con el anterior ejemplo de init, le vamos a denominar mejor value. Bueno, lo vamos a mantener así, pero pensaba colocarle acá el término P para que sepamos que es un parámetro. P cantidad. ¿Ok? Listo. Una vez que hayamos creado el ítem, que lo hemos denominado IT nada más, ese IT tenemos que agregarlo a la lista de ítems. ¿Okay? Acá lo único que he hecho en esta línea, en la línea 6, es crear un ítem. ¿Okay? Lo hemos creado, o sea, creado un ítem y creado un objeto de este tipo. Creado un ítem. Y ese objeto, que es el tipo item, lo vamos a agregar a esta lista de items. Para ello escribimos self, el nombre del atributo, y vamos a agregar un item. Para agregarlo escribimos la palabra it, que es el parámetro que vamos a agregar. Entonces, de esa forma vamos a agregar un item nuevo cada vez que querramos adicionar. ¿Okay? Es la forma de agregar producto y cantidad. Ok, luego de ello seguimos con el siguiente método. El siguiente método es el método def. También es get item. Y este tiene 2 parámetros. El primer parámetro es el self, como siempre. Y vamos a colocar un parámetro que le vamos a llamar p posición. Y colocamos acá los 2 puntitos. Este método, que es el método get, debe retornarnos. Los métodos get siempre retornan algo. Por lo tanto, tenemos que colocar siempre la palabra return en el caso de los métodos get. Y lo que va a retornar este método es lo siguiente. Va a utilizar la posición para ubicar el ítem que debe retornarlo. Para ello hacemos lo siguiente. Escribimos la palabra cell seguido de la colección de datos o la lista de ítems. Y le decimos a través de
esta simbología que representa la posición, le decimos qué posición es la que vamos a obtener. Lo que le estoy diciendo aquí entonces es que la clase item va a obtener el ítem, porque acá hay varios ítems, va a obtener el ítem que se encuentre en la posición descrita en el parámetro pPosición. Solamente retorna ese ítem. Ahora, si quiero retornar todos los ítems, o sea, toda la colección completa de ítems que está guardado en esta lista de ítems, creo el siguiente método, el tercer método de esta clase. Es el método def, palabra get, y aquí acá hay un error en el diagrama, vamos a corregirlo, es items, porque voy a obtener varios ítems, no solamente uno. Y acá coloco self, nada más, ¿correcto? 2 puntos, y acá retorno toda la colección, ¿no? Toda la colección de ítems, toda la lista de ítems. Para retornar toda la lista, solamente escribo lo siguiente, self seguido por la palabra item. Y listo, lo hacemos de esta forma. Como les mencioné, disculpen, es items, con este de acá. Este es el atributo que estoy retornando. Acá retorno uno solo, el que está en la posición determinada. Acá retorno toda la colección. Acá hay un detalle. Esto es getItems. Como habrán visto, yo he escrito acá getItem. Pero si van al diagrama, este diagrama no dice eso. Dice getItem. Por lo tanto, vamos a corregir el siguiente método en el diagrama para colocarlo correctamente. Que retorne items. Y aquí se escribe esta simbología que nos representa que se está retornando la colección de ítems, ¿no? Que es esta colección de ítems. Listo. Ok, de esa forma ya hemos acabado con el carrito de compras. Procederíamos finalmente con el cliente. Ok, con el cliente. En el caso del cliente, acá hay dos métodos adicionales que vamos a crear un método adicional, disculpen, solamente un método adicional que es para obtener el carrito de compra. El set carrito de compra no lo vamos a hacer, porque aunque este diagrama se muestra así, realmente este elemento es una composición. Por lo tanto, esto debe crearse al momento de... Acá vamos a corregirlo. Esto no es una composición, es una agregación. Vamos a corregirlo. Para ello voy a hacer algunas correcciones en el diagrama. Denme un momento, por favor. Vamos a extender el diagrama un momento, ¿sí? Ok. Entonces, aquí, en este caso, no es una composición, es una agregación. Cambio aquí el símbolo de composición que está en el lado del carrito de compras, lo cambio por share, que es agregación. Pero en el caso de acá, esto sí es una composición. Este símbolo de acá, lo ubico aquí, al lado del cliente, busco el lado del cliente, acá está al lado del cliente y elijo la agregación. En este caso la agregación es composición. Listo. Queda así este diagrama. Como les mencioné, ustedes pueden hacerlo utilizando solamente la asociación en algunos casos si no lo tienen muy claro, para ello colocan el verbo, pero si tienen con bastante claridad qué tipo de relación es exactamente, le colocan la agregación o la composición dependiendo del ejemplo. ¿Ok? Luego de ello vamos nuevamente a ocultar la barra y vamos a pegarlo nuevamente al lado derecho. ¿Ok? Ahora sí, vamos a crear la clase cliente. Para ello, agregamos una línea de texto, colocamos clase cliente y luego de ello agregamos otra barra, la barra de código. Y acá escribimos el código de cliente. Algo que nos olvidamos también es lo que les mencioné anteriormente. Habíamos chequeado que las anteriores dos clases estén sintácticamente correctas. Hacemos lo mismo para la clase carrito de compras.
Cada vez que hagamos un cambio, presionemos este botón para que esté la información actualizada. Si no presionamos ese botón, aunque aparezca este check, puede ser de que no esté actualizado. Cualquier cambio que haga, hay que probarlo a través de esta barra. Eso nos va a asegurar verificar que todo esté correcto y a la vez nos va a ayudar a estar actualizando la llamada de la clase o la definición de la clase en el Colab. ¿Ok? Entonces ya tenemos la clase carrito de compras. Vamos a proceder en el caso de la clase cliente. Para ello, procedemos de forma similar. En este caso, comenzamos con la palabra class, seguido por la clase cliente, ¿no? El nombre de la clase cliente, y a partir de ahí comenzamos a definir sus métodos. El método save, def, acá colocamos el método constructor, init, colocamos self, dos puntitos. Y aquí iniciamos, en el caso del cliente sí vamos a requerir los dos parámetros. El carrito lo vamos a crear internamente, pero los otros dos parámetros los vamos a crear a través de, disculpe, los dos adicionales atributos, nombre y dirección, lo vamos a crear a través de los parámetros. Por lo tanto, necesito dos parámetros. El parámetro nombre, que le asigno un string, el parámetro dirección, que le asigno otro string, y el parámetro carrito de compra. En este caso el carrito de compra no lo vamos a hacer como parámetro, lo vamos a hacer internamente. ¿Por qué? Porque no vamos a asignarle al cliente un carrito de compras, sino lo vamos a crear internamente. No necesitamos asignarse, porque es un objeto interno del cliente. ¿Ok? Ok, y acá procedemos, ¿no? Self.nombre igual a pnombre, self.dirección igual p underscore dirección. Una pregunta que puede aparecer aquí es, ¿por qué he hecho composición? ¿No? Les mencioné yo de que la pregunta que teníamos que hacernos es, ¿el carrito de compras puede existir sin que exista el cliente? Para nuestro caso, para el correo electrónico, no. No puedo yo tener un carrito de compras si no tengo una clase cliente. ¿Ok? Si no existe la clase cliente, no puedo tener un carrito de compras. O sea, el carrito de compras tiene que existir si existe la clase cliente. Por eso que es una composición. Esto es un caso particular, el caso de comercio electrónico. En otras situaciones podrían ser composición, pero para este caso, como lo estamos modelando, es una composición. ¿Ok? Entonces, el tercer parámetro que tenemos que hacer, que no lo vamos a iniciar a través de los parámetros, sino que lo vamos a hacer internamente, es el parámetro, el atributo carrito de compras. Entonces lo creamos así, self. Y para diferenciar de carrito de compras lo vamos a colocar de esta forma, ¿no? Utilizando la nomenclatura SNAPE, carrito de compra. Esto es el atributo de compras, disculpen. Y le asignamos el carrito de compras como clase, ¿correcto? El carrito de compras no tiene ningún atributo, ningún parámetro en el constructor, por lo tanto lo puedo crear de esta forma. Muy bien. Ahí he creado los tres atributos. Aquí hay algo adicional que hay que hacer, ¿ok? Voy a crear un nuevo método acá en la clase cliente y le voy a agregar ese método operation. El método que va a tener es el método get carrito de compras. Y ese método lo que va a retornar es un objeto del tipo carrito de compras. Listo. ¿Ok? Colocamos ese método adicional. Entonces tenemos que hacer ya no solamente 4 métodos como estaba inicialmente el diagrama, sino 5 métodos.
el método nuevo que he agregado es el método getCarritoDeCompras. ¿Ok? Entonces lo continuamos agregando. Acá también tengo que tener bastante cuidado. No lo vayan a tratar de hacer en esa línea donde está ahorita el cursor, porque si no estaría fuera. Tenemos que siempre tener cuidado con el indentado. Tiene que estar a 2 líneas dentro de la línea vertical donde se encuentra la palabra class. O sea, 2 líneas, 2 espacios sería esa posición. Y escribo la palabra def y comienzo a implementar los métodos, ¿no? El primer método sería el método getNombre. Tiene el self, 2 puntitos, y hacemos los métodos get. Recuerden, siempre retornan valor. Y así hacemos con los otros métodos. El método get sería getDirección. Vamos a hacer todos los métodos get, aunque están en otro orden ahí en el diagrama. Lo vamos a hacer todos los métodos get primero. Le ponemos self también aquí. Y retorna self.dirección. Y hacemos lo mismo con el def get carrito de compras, que es el último. Estoy colocando, como les mencioné, todos los métodos get primero. No hay ningún problema. Estoy tratando de hacerlo igual que en los casos anteriores. Carrito de compras tiene un método, el método tiene un parámetro self nada más, no tiene otro parámetro adicional. Le pongo 2 puntitos y retorna self.carrito de compras. ¿Ok? Una vez que hayamos hecho eso, continuamos con el siguiente método. Ahora son los métodos set. Def, set, nombre. Como ven, esta parte es bastante mecánica, ya la hemos hecho varias veces, pero bueno, vamos a volverlo a hacer. Se coloca acá así, de esta forma, dos parámetros, el self y el value, y hacemos uso del self para acceder al nombre y le asignamos el value. Y así con el siguiente método. Def, set, dirección, y ponemos self, 2 puntos, ponemos self nuevamente aquí abajo con dirección igual vale, y listo. ¿Ok? Esto sería la clase cliente. De esta forma ya hemos definido todas las clases, pero vamos a hacer algo adicional. ¿Ok? Esta clase cliente nos va a permitir imprimir al cliente y todas las clases asociadas a esta clase. Por lo tanto, vamos a crear un método adicional. Acá me faltó, disculpen, en la clase 19. Notan que hay una línea subrayada. Esto me está mencionando que hay un error. Y me dice que no está definido en ningún lugar. Lo que ha pasado aquí en la línea 19 es que me he olvidado el parámetro value. Entonces escribo el parámetro value para completar. Ok, ahora sí ya está correcto. Ok, ahora sí lo ejecutamos también igual para verificar que todo esté correcto y debía salir un check. Eso significa que la implementación sintáctica está correcta. ¿Ok? Pero les mencioné de que voy a agregar un método adicional. Entonces, en cliente, ustedes agregan un método adicional. Esto nos va a servir para, al momento de implementarlo y de instanciar la clase, podamos imprimir el contenido de todas las demás clases. ¿Ok? Lo vamos a hacer solamente en la clase cliente, lo vamos a hacer así. Agregamos aquí un nuevo método, operation, y el operation lo vamos a denominar show, de esta forma. ¿Okay? Solamente va a imprimir, este show va a imprimir el contenido del cliente y el carrito, y si el carrito tiene item va a mostrar los items, y si los items tienen productos va a mostrar el producto de la cantidad de cada uno de los items. O sea, este método nos va a consolidar toda la información que esté asociada a ese cliente.
¿Ok? Para ello lo implementamos acá también. Colocamos el def y escribimos la palabra show, siempre escribiendo entre paréntesis el parámetro self, ¿no? Eso es obligatorio. El parámetro self es requisito para cada uno de los métodos de una clase. Nuevamente, tengamos siempre cuidado, no nos olvidemos de los puntos, 2 puntos al final de cada línea de class o de def. Tengamos cuidado al momento de escribir el nombre de la clase. Acá hay que tener cuidado, porque yo podría haber escrito así, no me va a salir ningún error sintáctico. Miren, he puesto in por error. Y he visto muchos ejemplos de alumnos que escriben por error in en vez de init. Y no va a salir error. Cuando yo lo ejecuto acá, todo va a salir bonito, va a funcionar bien. Disculpen, el show no lo había completado. ¿Okay? Voy a comentarlo por un momento para que vean. Lo ejecuto y todo sale bonito, funciona bien, parece que está correctamente, pero que no he cometido errores sintácticos, sí, pero sí he cometido errores lógicos. El error lógico es que esto no debía llamarse in, debía llamarse init. Tengan cuidado porque muchos, no sé por qué, debe ser porque se parece mucho la palabra o porque no lo observan cuidadosamente, escriben la palabra init en vez de int en vez de init. ¿Ok? Ahora sí, vamos a implementar el método show. Para el método show vamos a mostrar primero los datos del cliente. Para ello vamos a utilizar métodos print. Voy a hacer la palabra print. Y acá voy a escribir, por ejemplo, un texto. El texto nombre, seguido por los 2 puntitos, coma. Y acá escribo el atributo nombre del cliente. Self.nombre. Igual hago para el siguiente atributo, print dirección. Escribo 2 puntos, coma, y pongo self.dirección. Y ahora vamos a tener que escribir la parte de la sección del carrito de compras. Para escribir el contenido del carrito de compras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una línea adicional, una línea horizontal, que nos separe esos 2 datos, el nombre y la dirección, de los detalles de cada carrito de compra. Para ello voy a utilizar nuevamente el print. Voy a poner entre comillas un carácter. Voy a utilizar en este caso el carácter menos. Y Python tiene una característica interesante. Yo puedo escribir un texto, en este caso es solamente el carácter línea media, y escribir el símbolo por, está fuera de las comillas, por si acaso no vayan a pensar que ese por está dentro. O sea, he escrito el carácter línea media y escribo el operador por, ese es el operador de multiplicación, y coloco un número determinado. Por ejemplo, coloco 30 y significa que esta línea lo que va a hacer es escribir ese carácter, el carácter que he puesto en el medio, este carácter menos. Puedo escribir cualquier otro carácter. Por ejemplo, podría elegir el igual, por ejemplo. Y lo que va a hacer es ese carácter que sea menos o igual, lo va a repetir 30 veces. O sea, va a aparecer una línea con 30 caracteres del tipo menor. ¿Okay? Lo vamos a colocar así para separar la dirección del dato. ¿Ok? Ok, entonces habíamos escrito esta línea de 30 caracteres. Esto lo que va a hacer, como les menciono, vuelvo a repetir, disculpen, una línea de 30 caracteres, todos idénticos al símbolo menos. Luego de ello, tenemos que escribir en esta parte, en la línea 26, el carrito de compras. El carrito de compras, de por sí, contiene un atributo que es items. Entonces, lo que tenemos que acceder es a ese atributo. Y lo vamos a recorrer uno a uno para ir mostrándolo. Para ello vamos a utilizar un comando que nos permita recorrer ítem a ítem
dentro de la lista de ítems. Si ustedes recuerdan en el curso de algoritmos, sus cursos de programación, existe un método que se llama, una instrucción que se llama for o loop, un bucle. Vamos a utilizar ese bucle para imprimir el contenido de los ítems del carrito de compra. Escribimos, por tanto, la palabra for, seguido por una palabra que simbolice un ítem. Vamos a ponerle el IT de ítem. Y le decimos que ese ítem se encuentra en el atributo items de carrito de compras. Para acceder a ese atributo, lo que hago es self, accedo a carrito de compras, y ese atributo de esta clase, que es un carrito de compras, lo que hago es obtener los ítems. Y para ello utilizo el método getItems. Por eso hemos creado el método getItems, para obtener los ítems. Y pongo paréntesis porque lo estoy llamando de esa forma. Este método for, similar al método def o al class, tiene que finalizar con los dos puntitos. Ahora sí, lo que estoy haciendo en esta línea se puede leer o interpretar de esta forma. De la lista de esta parte de acá, de la lista de ítems que tiene el carrito, devuélveme uno por uno cada uno de los ítems. O sea, si el carrito tiene 3 ítems, me va a devolver uno a uno los 3 ítems. ¿Ok? Y los va a ir asignando paulatinamente, así vaya obteniendo uno por uno en la variable item. O sea, la variable item va a contener el contenido de cada uno de los ítems, pero uno a la vez. Significa que el primer recorrido va a tener el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Bueno, hay que saber que en estos lenguajes los ítems empiezan en 0, por lo tanto sería el ítem 0, el ítem 1 y el ítem 2. Si es que tuviera 3 ítems. Dependiendo del número, va a ir mostrando más o menos ítems. Si no tiene ítems, esta instrucción no va a mostrar nada. ¿Correcto? Ok, por lo tanto, acá vamos a imprimir el contenido de cada uno de los ítems. El ítem contiene dos atributos. Contiene el atributo producto. Por lo tanto, vamos a colocar una variable P que lea el producto. Para obtener el producto voy a la variable item, coloco el punto P y punto get y obtengo el producto. El producto y acá obtengo el producto. ¿Correcto? La cantidad la voy a colocar con un C, la obtengo también de item y obtengo el método get cantidad. ¿Ok? O sea, estoy obteniendo aquí el producto y acá estoy obteniendo la cantidad. ¿Okay? Una vez que tengo esos dos elementos, los procedo a imprimir. Para ello utilizo, igual que en el caso anterior, una instrucción print. Y coloco los elementos uno por uno. En el caso del producto, el producto tiene dos atributos. Por lo tanto, este P representa este producto. Y tengo que obtener los dos atributos. Para obtener los dos atributos del precio, lo obtengo de la siguiente forma. P.getNombre, para obtener el nombre, coma, P.getPrecio, y finalmente tengo el C, que es la cantidad. ¿Ok? Y luego imprimo, ya termino de imprimir ahí estoy imprimiendo todos los ítems uno por uno. Y finalmente voy a copiarme la línea 25 para cerrar los detalles del producto. ¿Ok? Los detalles del carrito de compras, que son los productos y su cantidad. ¿Ok? De esa forma imprimo el contenido de cliente y las clases asociadas a este cliente, que son la clase carrito de compras con sus ítems, y cada ítem contiene la cantidad de productos y el producto que tengo que imprimir. ¿Listo? De esa forma he implementado esta
este método, el método show, dentro de la clase cliente. Listo, ya estamos preparados. Ahora sí, ya hemos creado todas las clases correspondientes. Con esto habremos acabado. Primero hay que probarlo. Vamos a verificar si está sintácticamente correcto. Debía salir un check. Ok, funciona correctamente. Ahora vamos a proceder a la siguiente parte. Una vez que ya tengamos todo el modelo de clases, ya lo hemos modelado acá, el modelo de clases de 3 clases, o 4, disculpen, procedemos a la instanciación, a crear objetos de esta clase. Para ello, coloco un nuevo texto y escribo crear instancias de las clases del modelo. ¿Ok? Vamos a crear todas las instancias. Vamos a crear, igual que en el caso de las clases, comenzamos por los objetos que no dependen de otros. O sea, en el mismo orden. Vamos a crear varios productos. Esos productos, cada uno se lo vamos a asignar a un ítem y cada ítem se lo vamos a ir asignando a un carrito de compras. ¿Okay? Para ello necesito una barra adicional, la barra código, y procederé a ir implementando. Entonces, la primera sección es crear objetos del tipo producto. ¿Ok? Entonces comenzamos, le vamos a poner de esta forma, un producto 1, lo vamos a crear así. Vamos a poner producto y vamos a colocar aquí el nombre del producto y el precio del producto. Por ejemplo, vamos a crear el producto, voy a tratar de utilizar productos de computación, voy a poner monitor y el precio, por ejemplo, es 100. Bueno, no hemos elegido la moneda, imaginemos que son soles. P2, también igual, colocamos otro producto, el producto va a ser teclado. Bueno, el monitor está bastante barato, vamos a ponerle 400, vamos a ver, bueno, no estoy seguro del precio, vamos a colocar ese, de alguna forma, algo que parezca cierto, ¿correcto? El teclado va a costar 100 y el mouse P3, 3 productos, va a ser también un tipo producto, ¿ok? Y el producto va a ser un teclado que vamos a colocarlo de esta forma. Mouse, monitor, teclado y mouse. El mouse vamos a ponerle 70 soles. ¿Ok? Esto es cada uno de los productos. ¿Ok? Entonces aquí hemos creado objetos de tipo producto. Hemos creado objetos de este tipo de. Luego procederemos a crear objetos del tipo item. Como les digo, comenzamos siempre por aquellos que son de menor dependencia y nos vamos moviendo hacia los de mayor dependencia. Creamos item. En el item vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un item 1, ¿correcto? Este item 1 va a definirse de la siguiente forma. Es un item que tiene un producto 1. Recuerden, vamos a verlo acá para que vean. El item tiene dos parámetros, el producto y la cantidad. Entonces yo estoy colocando acá el producto, que es el producto 1, y una cantidad, vamos a poner, voy a comprar un monitor nada más. ¿Ok? Y voy a comprar 2 teclados. De repente tengo 2 computadoras, quiero regalar un teclado. Vamos a colocarlo de esta forma. Un item, producto 2, y la cantidad de ese producto va a ser 2 productos de ese tipo. Igual vamos a hacer con un item 3, y ese item 3 es del tipo item, incluye el producto 3, y ese producto 3 incluye 2 también mouse. Vamos a regalar un mouse y un teclado, puede ser, ¿correcto? De repente es un sistema de cómputo y necesita 2 teclados y 2 mouse y un solo monitor. ¿Listo? Una vez que ya hemos hecho eso, ya tenemos la generación de estos de acá y vamos a crear el carrito de compras.
Pero el carrito de compras no lo vamos a crear acá, ya se crea en el cliente. Por lo tanto, directamente vamos a crear un cliente. ¿Ok? Entonces creamos un cliente, cliente nada más, C1. Podemos ponerle C también. Y va a ser del tipo cliente. Y va a tener un nombre, ¿no? Vamos a ponerle un nombre, José Pérez. Y su dirección es Avenida Primavera, sin número, Santiago del Sur. Disculpen, acá es con mayúscula. Santiago, un hyphen o una línea media, Santiago de Surco. Listo. Y necesitamos el carrito de compras. Esos ítems que he creado en la línea 7 se los tengo que asignar al carrito de compras. Entonces, lo que hago es, voy a colocar aquí carrito de compras, CC, que significa carrito de compras, lo voy a obtener del cliente. O sea, C1 y digo get carrito de compras. ¿Okay? Entonces, al momento de crear el cliente, estoy obteniendo, vamos a colocar un comentario acá, crear objeto cliente, y aquí vamos a crear el objeto, no vamos a crear, vamos a obtener. Disculpen, acá es obtener porque ya está creado dentro del cliente. Obtener el carrito de compras. ¿Y para qué vamos a utilizar este carrito de compras? Para asignar o adicionar dentro del carrito de compras los ítems, ¿no? Los 3 ítems. Pongo cc.add item y adiciono el primer ítem, el ítem 1. Y este mismo proceso lo realizo para adicionar los otros ítems. Estoy adicionando ítems al carrito de compras. El ítem 2 y el ítem 3. ¿Correcto? Son 3 ítems que le estoy agregando. ¿Correcto? Veamos qué está fallando acá. Ese ítem. ¿Por qué falla? Me está mencionando que P cantidad está desconocido. Vamos a ver qué pasa en A. Tengo que decir add item en add item. No, item, está mal el modelo que he hecho acá. Ok, acá vamos a adicionar un item. Acá solamente esta parte está incorrecta, disculpe. Vamos a corregir esta parte de acá. Solamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir un item. Y aquí lo que vamos a adicionar es el item como value. Es lo que les mencionaba, que a veces pueden haber errores lógicos. En este caso lo que estoy haciendo es tomo un item como valor y se lo adiciono acá. Voy a ejecutarlo nuevamente para asegurarme que esté correctamente. Ok, ahora sí, está correctamente y acá abajo debía estar funcionando correctamente. Muy bien, ahora sí. Finalmente, acá hemos obtenido el carrito de compra. Acá hemos adicionado los ítems. Y finalmente, vamos a mostrar su contenido del cliente. La información del cliente. Y para ello, colocamos C1, que es el cliente, está definido en la línea 13, fíjense. Y colocamos el método show. ¿Correcto? De esta forma. Listo. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos definidos. Esta es la parte de instanciación de clases, que es la última parte que tienen que hacer. Y lo ejecuto. Y ahí ven, sale el nombre del cliente, la dirección y los productos que han comprado. Monitor, 40, el precio. Pero no se ve muy bien, ¿no? O sea, no se ve muy claro. Vamos a agregar algunos detalles adicionales. ¿Ok? Vamos a mejorar esta parte de acá.
Hasta aquí está claro. Yo creo que esto no hay mucho problema. El nombre y la dirección no hay que hacer. Lo que hay que mejorar es esta parte de aquí, esta sección. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Vamos a colocarle una cabecera. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente forma. Escribimos la palabra print y acá vamos a utilizar un carácter, un tipo especial que se llama f-string, ¿ok? Es un f-string y entre llaves vamos a colocar un texto. Por ejemplo, acá voy a colocar producto. Ok, acá disculpen, acá tiene que ser con comillas simples, no comillas dobles, ¿ok? Borrar esto de acá. Es así, ¿ok? Dentro del texto escribo estas llaves y dentro de las llaves coloco el producto y le coloco un tamaño determinado. Vamos a ponerle 12. Ahorita vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo ahí. Luego colocamos el siguiente entre comillas simples y agregamos un nuevo título para el siguiente que es el precio. ¿Correcto? El precio es el siguiente. Si ustedes ven acá, primero tengo el nombre, que es el nombre del producto, el precio, que es esto de acá, y como tercer elemento le ponemos un tamaño determinado. Vamos a ponerle 5, no tan grande porque no hay mucho número. Y aquí también igual, entre llaves y comillas, colocamos la cantidad. Y esto no le vamos a poner los dos puntitos. Aquí esto es para decir la dimensión del espacio. Ahorita vamos a ver el efecto. Y aquí hacemos lo mismo. Todo esto de acá lo vamos a poner también con F, comillas. Todo esto lo ponemos entre comillas. Le quitamos la coma y colocamos cada uno de ellos entre llaves. Esta parte de acá entre llaves. Quitamos el espacio. Entre llaves. Quitamos el espacio. Y entre llaves. Tres elementos que están entre llaves. Y colocamos aquí el mismo número que aparece arriba. Dos puntitos, 12 para el primero. Dos puntitos, 5 para el segundo. ¿Okay? Veamos qué pasa cuando coloco de esa forma. Para separar, acá hemos puesto la cabecera. Para separar la cabecera voy a colocar una línea adicional acá. O sea, la línea 25 es la línea de arriba. Luego viene la cabecera, una línea adicional para separar la cabecera del texto y la línea final que es la de abajo. ¿Ok? Ejecutamos esto nuevamente para actualizarlo, verificamos que ha salido correctamente y ahora sí vamos a correr las instancias para verificar cómo está funcionando. Y ahora sí se ve mucho mejor, pero aunque el precio y la cantidad están muy pegaditos, ¿no? Entonces vamos a cambiarle de tamaño. En el caso de esto le vamos a poner 8, ¿correcto? 8 aquí y 8 acá abajo también para que sean concordantes. 8. Ok, vamos ahora sí, ejecutamos nuevamente esta sección que hemos cambiado. Verificamos que esté chequeado y nos vamos a la parte inferior y procedemos igual. ¿Correcto? Lo que sí veo es que está muy pegado uno del otro. Vamos a ver cómo podemos hacer aquí para poder separar el valor del contenido. Ok, para hacer eso de ahí también vamos a agregarle a este ejemplo de acá un tamaño determinado. Vamos a ponerle cantidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Vamos a ponerle 10 elementos. ¿Ok? Igual hacemos aquí. Le colocamos 10 elementos. Que coincide, si ustedes ven con los tamaños que he puesto ahí, coincide. Es 12 más 8, 20. 20 más 10 son 30, que es el término en el cual deben aparecer. ¿Ok? Colocamos esto, lo volvemos a ejecutar. Esto lo que va a hacer es, al producto le va a dar un espacio de 12, a esto le va a dar un espacio de 8 y a esto le va a dar un espacio de 10. Posiblemente podamos cambiarlo mejor acá. Al precio le damos 10, a este le damos 8. Vamos a hacerlo mejor así, un poquito más grande el precio, porque el precio es un poquito más grande que la cantidad. Y acá lo colocamos esto.
Nuevamente, como lo he modificado, lo vuelvo a ejecutar, me aseguro que aparezca el check, correcto, funciona. Ahora sí, vamos a ejecutar el programa. Y ahora sí, sale correctamente, ¿no? Sale el nombre, la dirección, el producto, el precio y la cantidad. Podemos incluir adicionalmente otra columna más, ¿no? ¿Qué tal si yo les pidiera colocar el precio total? Sería el precio unitario, que sería en este caso, multiplicado por la cantidad, nos debería dar el precio total de cada uno de los ítems y podríamos obtener también el precio total de la factura, en este caso del carrito de compras. Ok, bueno, es básicamente lo que les quería mostrar, espero que sea útil. Voy a compartirles estos elementos, voy a pasar la referencia en, en la página del Blackboard para que lo tengan disponible. Ok, jóvenes, les agradezco su atención y nos vemos. Muchas gracias por todo. Hablamos. Gracias.